28 de junio. Esta fecha se instituyó en conmemoración de los disturbios ocurridos en 1969 en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual y se celebra con una serie de actos de la comunidad LGBTI. Él es Fernando, tiene 24 años, es venezolano, su verdadero nombre es María Fernanda Machado, es transexual, cuenta que desde que tiene memoria se sintió hombre y tan pronto terminó el colegio pudo exteriorizar su identidad de género. Ya a mis 14 años fue que descubrí qué era lo que sucedía en mí. Entonces comencé a indagar por internet y coloqué me siento hombre, nací mujer y descubrí un colectivo, creo que era en España, de chicos que eran iguales a mí y yo dije, no, definitivamente no estoy loco. En diversos países del mundo, mucha gente se manifiesta a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o el establecimiento de las familias homoparentales, incluida la adopción de hijos por personas homosexuales. Miércoles 28 de junio, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros. Hoy un tema especialísimo en el que por supuesto hablaremos de este día 28 de junio. ¿Por qué es tan importante para la comunidad LGBTI? Y sobre todo, ¿por qué nosotros tenemos que ser también parte de ese día en una forma fundamental? ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que esta es su televisión pública y por supuesto una de nuestras misiones es ser inclusivos y dejar a la gente que participe sin importar su bandera política, sin importar su religión, sin importar su orientación sexual. Por eso hoy estamos hablando de este tema, estaremos profundizando más adelante por qué conmemoramos este día. Tendremos una nota que preparó nuestro compañero Arturo Barriga, pero desde ya le invitamos a participar activamente en este espacio que está hecho para usted, para la familia ecuatoriana. Queremos también poner nosotros en palestra un poco de lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, con quienes han decidido tener otra orientación sexual, cómo han sido maltratados, menospreciados y violentados a lo largo de los años. Sigue pasando en el siglo XXI, sobre todo en Sudamérica. Somos un continente casi que no podemos entender la reacción de otras personas. Y no podemos entender a la diversidad y no podemos ser inclusivos. Así que la misión de nosotros, como en este espacio que está pues dedicado a ustedes, es mostrar este tipo de situaciones que viven las personas que son iguales y tienen los mismos derechos que nosotros. Así que hoy estaremos hablando de eso, del Día del Orgullo Gay. Exactamente, Día del Orgullo Gay. Y a continuación les presentamos una nota para ir entendiendo más del contexto de lo que se trata, por qué hemos decidido hacer este programa y por qué usted también debería interesarse. 28 de junio. Esta fecha se instituyó en conmemoración de los disturbios ocurridos en 1969 en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual y se celebra con una serie de actos de la comunidad LGBTI. Los disturbios de Stonewall fueron una serie de protestas contra una redada policial en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, que fue el detonante de un movimiento en pro de los derechos de los homosexuales. En diversos países del mundo, mucha gente se manifiesta a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o el establecimiento de las familias homoparentales, incluida la adopción de hijos por personas homosexuales. También se denuncia la transfobia, homofobia y lesbofobia, además de que se plantea el respeto a la igualdad sexual de las personas y sus derechos al cambio legal de sexo y nombre, así como sus derechos a tratamientos hormonales y quirúrgicos, por mencionar algunos. En el Ecuador, las uniones de hecho para parejas formadas por personas del mismo sexo fueron legalizadas con la aprobación de la Constitución de 2008. Incluyen todos los derechos del matrimonio, excepto la adopción conjunta. El 15 de septiembre de 2014, la activista LGBTI Diana Rodríguez protagonizó la primera unión de hecho de una pareja transexual en el Ecuador, el logro de la unión de hecho que inclusive se materializó con un estado civil al igual que el matrimonio de Ecuador. Estuvo acompañado
por protestas de grupos fundamentalistas. Estábamos consultando para la planificación de este programa y encontramos una noción básica del orgullo LGBTI que tiene que ver con esta lucha por reivindicarse, por visibilizarse a nivel planetario. Y dice, consiste en que ninguna persona se avergüence de lo que es, sea cual sea su sexo o su orientación sexual. Hay algunos videos que están colgados en YouTube que tienen que ver con un hashtag orgullosos de ser, proud to be, que sería en inglés, con algunos videos de algunas personas a nivel internacional que están orgullosos de haberse visibilizado y que también están dentro de esta lucha por los derechos igualitarios en toda la sociedad. Así que muchísimas gracias por su contacto y tenemos como siempre dos personas que están vinculadas a este tema, dos expertos en la materia. Saludamos por un lado a Edgar Zúñiga Salazar, él es coordinador de la Red Ecuatoriana de Psicología para la Diversidad LGBTI. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Javier Paspuel, él es coordinador comunitario de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que con ellos estaremos dialogando en breves minutos, pero es momento de que usted también, amiga y amigo, participe activamente en este espacio. Por supuesto, y para ello le pedimos por favor que se enmarquen dentro de el respeto y la tolerancia. Cualquier comentario, como siempre, es bienvenido, siempre y cuando tenga estas dos premisas fundamentales para comunicarnos entre todos nosotros. Los números están ya abiertos, 3970-822 o 3970-813. Estamos listos para receptar, por supuesto, sus llamadas. Además, a las redes sociales, Facebook por un lado, Facebook Live nos pueden ver y por Facebook nos pueden escribir. Además, si prefiere, con el hashtag o numeral al mediodía a través de Twitter. Quizás habría que empezar la conversación, y si me ayuda por favor, es que se ha hecho mucho, pero falta tanto todavía. Así es, gracias nuevamente por la invitación. En efecto, ha habido una serie de conquistas en derechos y una evolución social aquí en Ecuador y en el mundo. Sin embargo, el celebrar, por ejemplo, el día de hoy, el Día Internacional del Orgullo LGBTI, como bien lo mencionabas, implica esta contracorriente en la cual facilite el empoderamiento de la identidad, el autoconcepto, la autoimagen, y que trastoque esto que históricamente ha pasado de vergüenza, discriminación, estigmatización, marginación de las diversidades sexogenéricas, que lamentablemente en nuestro país, a pesar de los avances legales que tenemos de un marco legal desde la Constitución que ampara a todos sin ningún tipo de discriminación, lamentablemente en las prácticas diarias sigue habiendo mucha discriminación y con todos los efectos que eso genera. A las personas este fenómeno de rechazo social, las LGBTI-fobias, la homofobia, lesbofobia, transfobia, interfobia, etcétera, generan que precisamente se entorpezca su proceso de autoaceptación, y esto, según la Organización Panamericana de Salud, genera un impacto en el bienestar integral de los individuos a través de una condición que se denomina estrés de minorías, que lamentablemente genera que haya personas que todavía tengan altos niveles de depresión, ansiedad, rechazo familiar, etcétera. A propósito de la no discriminación, y usted menciona cosas muy importantes, revisando un poco la historia, 1969 es desde cuando nosotros estamos como mundo festejando este Día Internacional del Orgullo Gay, y esto sucedió en un espacio público de interacción, en un pub en Stonewall, donde como grupo por fin se unieron para defender sus derechos. Esto pasó en un espacio público de entretenimiento, pero vemos 2016, muchos años después, que pasan todavía las situaciones similares en temas de discriminación, y hablamos de lo que sucedió en Orlando, en Florida, en la discoteca Pulse, donde 49 personas fallecieron. Entonces quiere decir que en el transcurso de los años, si bien hemos avanzado, pero los pasos todavía son muy chiquititos. Así es, yo creo que el tema cultural es quizás ahora el reto más importante, porque aquí en el Ecuador y en casi todo el mundo tenemos ya algunos avances en derechos. Todavía hay 70 países que consideran la homosexualidad como un delito. Hay todavía unos pocos países que la pena, el castigo, es la muerte. Entonces, como global, como mundo, creo que estamos todavía en un proceso que hace falta todavía concientizar en la gente. Y en nuestro país creo que sí, eso es lo más importante, el tema el tema cultural. Afortunadamente quizás, y por tema de globalización, comunicación, medios sociales, internet,
las poblaciones jóvenes LGBT están más informadas. Entonces, compañeros transgénero desde los 13 años dicen, yo soy transgénero, papá, mamá, necesito que tú me ayudes. Mira, vi este documental en la televisión y yo soy eso. Entonces, cosa que antes no pasaba. Entonces, vemos por un lado que sí, hay un avance. El tema de comunicación, las aperturas, porque antes quizás una entrevista de este tipo no hubiese sido posible. Pero ¿qué pasa? En el hogar es la primera forma el primer lugar donde se da la discriminación por homofobia. Niños, adolescentes, jóvenes que son expulsados de sus hogares por ser gays, lesbianas, bisexuales, transgénero. Eso todavía sucede. O son violentados, todavía sucede. Y hay una diferencia muy clara. De pronto, una cosa sucede en la ciudad de Quito y otra cosa sucede en Guayaquil y otra cosa sucede en comunidades indígenas y otra sucede en el oriente. A veces el tema, todas las percepciones y la construcción social cultural de cada sitio es distinta. ¿En qué tipo de construcciones culturales es más complicado para la persona que quiere pues, visibilizarse? Quizás las que son más conservadoras y las que tienen aún un gran peso religioso. Hemos tenido algunas experiencias como dentro de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que hemos receptado casos de gente, por ejemplo, de comunidades indígenas, que por el simple hecho de haberle tocado con su mano la pierna de su compañero en un estadio de fútbol, fue catalogado como homosexual. Y esto eliminándose derechos de su comunidad. Y obviamente empezando por la violencia intrafamiliar, expulsándolo de su hogar, diciéndolo, aquí ya no puedes volver. Afortunadamente eso tuvo una solución y contradictoriamente fue gracias a una autoridad eclesiástica que era muy querido en esa comunidad. Pero afortunadamente esta persona tenía mucha conciencia de esto, ¿no? Y decía, bueno, él es una persona como tal, él es buena persona, lo importante es que sea un buen hijo y que no importe tanto su orientación sexual. Entonces se pudo llegar a conciliar esta familia y él pudo regresar a su comunidad. Edgar, yo quería quizás hablar un poco de ese tema. En el Ecuador, ¿cómo estamos con la discriminación en comparación con países cercanos? Sabemos que México es un país que discrimina muchísimo, pero creo que el Ecuador también está dentro quizás de los países que mayor margen de discriminalización tiene. Lamentablemente este tema de la evolución ha permitido que de cierta manera haya una censura pública de cualquier acto de discriminación. No estamos en un país como lamentablemente Chechenia, en la cual está validado incluso por el gobierno la persecución y la matanza de personas de la diversidad sexogenérica. Pero cuando socialmente se puede generar esta restricción, esta censura social, queda del ámbito privado. Javier lo mencionó hace un momento, lamentablemente en el estudio del INEC del 2013 se evidencia que el 70% de personas han sido víctimas de violencia en sus entornos familiares. Es decir, el primer agente de violencia es la familia. Y esto es, como decía Javier, por el desconocimiento. Una estructura de este sistema patriarcal que nos pone en un estereotipo de lo que es ser hombre y ser mujer, y cualquier cosa que se sale de esa norma es catalogada, es perseguida, es reprimida, genera realmente una contradicción y un impacto muy severo en las personas. Porque imagínense en la contradicción que es que aquel entorno que debería favorecer tu desarrollo, un entorno nutritivo para que puedas crecer de manera correcta, es el que te agrede. Eso genera un impacto muy nocivo en las personas de la diversidad sexogenérica y lamentablemente no son casos aislados. Como Red de Psicología, los casos que menciona Javier, los atendemos pero de forma permanente y lamentablemente incluso a veces con complicidades de otros contextos, ¿no? El entorno educativo, incluso los mismos profesionales de salud a veces cometen errores, los entornos comunitarios, entonces se genera, realmente es un impacto en el cual el trabajo sigue siendo a nivel integral desde la sociedad, desde el ámbito privado. Hablar de este tipo de temas permite que las personas puedan visibilizar esta realidad y entender que en los entornos más próximos hay probablemente personas de la diversidad sexogenérica
y hay que generar dinámicas más nutritivas alrededor de ello. Javier, de la gente que llega a buscar asesoría en la Fundación Equidad, me imagino que también llegarán padres de familia. ¿Todavía entre ellos se maneja esta dicotomía entre lo normal y lo anormal? Sí, es algo muy común todavía, pero así hay un equilibrio quizás. Hay gente que llega y dice, bueno, me acabo de enterar que mi hijo es gay, yo quiero ayudarlo, ¿qué puedo hacer? Por eso vengo acá a la Fundación Equidad. Y ese quizás, el hecho de ya que una gente o unos padres de familia visiten la Fundación Equidad es porque se dieron el trabajo de investigar, se están preocupando por su hijo y quizás están tomando la medida más adecuada, que es buscar a quien realmente necesita apoyo, porque muchos padres de familia dicen, es que tú estás mal, tú estás todavía adolescente, ni siquiera sabes cuál es tu orientación sexual, llevémoste al psicólogo o llevémoste a la iglesia para que hables con el sacerdote. Pero quien en realidad necesita trabajar en eso son los padres para que acepten a sus hijos. Entonces, normalmente lo que les decimos es, en vez de gastar tantos recursos y tanto estrés y tanta energía en querer cambiar a su hijo, mejor usted ponga las energías para que usted apoye a su hijo o a su hija. Porque él o ella no va a cambiar, porque no es su decisión. A su hijo es. Y así lo siente desde siempre. Y ahí creo que puede entrar una pregunta en la que cómo los padres pueden empezar a ayudar lo antes posible, involucrándose por supuesto, pero cómo nos damos cuenta o se dan cuenta los padres de que sus hijos tendrían otra preferencia sexual. Hay una premisa interesante que puede ser útil, incluso como eslogan de muchas campañas, ha sido: la homofobia no es una enfermedad. Perdón, la homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí lo es. Y la homofobia se puede prevenir. ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir la homofobia? La información. El hablar de este tipo de temas, exacto, el encontrar información oportuna, permite que haya una congruencia, una coherencia de la misión familiar. Y que los padres, como bien dice Javier, cada vez hay más padres que vienen con sus hijos y dicen, bueno, quiero saber cómo puedo acompañar este proceso de aceptación, de entendimiento. Partiendo de esto que es súper importante, me gustaría resaltar esta idea: la diversidad sexogenérica no se elige. Lo que se elige es estar orgulloso, orgullosa de ser parte de la diversidad. Porque a veces incluso la psicología, la medicina ha intentado erróneamente por muchos años hacer correcciones, curar este tipo de situaciones. Y lamentablemente se ha visto ineficacia y además violación de un montón de derechos en la persona. Entonces la mayoría de cuerpos colegiados actualmente recomiendan que más bien se favorezca este proceso de autoaceptación en las personas y desde de lo antes posible, familiar, como yo le decía. ¿Y qué es desde lo antes posible? Desde la infancia. Desde la infancia yo creo que es darse el tiempo también para escuchar, porque todo creo que tiene una convergencia. Es decir, si hay una buena comunicación dentro del hogar, entonces tu hijo va a tener la confianza de decirte las cosas que pasan, ¿no? Y tú también como padre vas a darte cuenta, ¿no? Ciertas características que va a tener tu hijo o tu hija, ¿no? Que va teniendo. Entonces, también es darse cuenta y poner atención a esas pautas que da la vida. Y entonces desde un inicio empezar a hablar, precisamente a ir hablando. Entonces, lo que no debemos hacer nunca es que si vamos por la calle y vemos a una pareja gay besándose o tomándose de la mano, es taparle los ojos al niño y decirle, no veas eso, claro, eso es malo. Estigmatizamos desde el principio. Exacto. Entonces, y más bien transformarla en una oportunidad. Recientemente tuvimos en una capacitación con el ministerio una persona que decía, pero ¿y cómo hablamos con nuestros hijos de esto? Es una cosa, protejamos la inocencia de los niños. Y una persona asistente a esto comentaba una anécdota que me pareció espectacular, porque dijo que en el autobús una pareja de chicas se estaban besando y todos se alejaron. Y entonces un niño de 8 años le pregunta a la mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué se alejan? Y la madre pudo encontrar la oportunidad para hablar de estos temas. Y le dijo, mira, mijo, estas dos chicas son unas mujeres lesbianas, probablemente tienen una relación, y lo que pasó con el resto de personas es que por desconocimiento están rechazando. Eso se llama homofobia. Y yo les decía a todos, y compartieron esto, esas oportunidades que le estamos dando a ese chico son totalmente diferentes. Claro. Porque este niño crecerá con una capacidad de incluir, de entender, de realmente darle al tema de la inclusión de diversidad sexogenérica.
no es solo un beneficio para la población LGBTI, es un beneficio de evolución social para todos. Ahora, y es una información que si es que sale desde el núcleo familiar, es una información transparente, desinteresada y también lo más apegada a la realidad. Ahora, respecto de la información, también es importante que el niño, que el joven, que el adolescente acceda a plataformas de información que le permitan tener la información no descontextualizada. Y le invitamos a usted, amiga y amigo, a participar activamente. Recuerde que los números de teléfono están abiertos, 3970-813, 3970-822. En este momento también tenemos que hacer contacto con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Por ejemplo, Jennifer Coloma Enríquez nos dice, qué buen tema, está conectada. Muchísimas gracias a Jennifer por su sintonía a través de esta plataforma de Facebook. Y Majo Chinaski nos dice, excelente tema, la igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. A todas las personas que nos siguen y con total respeto están participando en este programa, muchísimas gracias. Pero tenemos que seguir hablando y sobre eso, la información, cómo acceder a información que no esté descontextualizada y que le pueda aportar en su futuro a una persona que se encuentra tal vez en esta disyuntiva. Lo importante es acudir quizás con profesionales. Creo que ahora las herramientas de internet nos ayudan, nos facilitan mucho la vida y es simplemente buscar organizaciones que trabajen en el tema. Entonces es ir a esos lugares expertos que van a saber qué tratar, cómo tratarlo. Dejémonos un poquito de llevar por lo que nos cuenta la vecina, por lo que nos cuenta el amigo y que realmente no sea una visión profesional. Entonces siempre pensemos en ese sentido, ¿no? Que sea un ámbito que además tenga un trabajo, que tenga años de lucha quizás. Eso creo que es lo más importante. Y olvidarse un poquito del qué dirán, olvidarse un poquito de qué es lo que pensará mi familia allegada, qué pensarán mis vecinos, y ponerse a pensar en qué es lo que necesita mi hijo o mi hija. Pasa todavía también que muchos están llevando tal vez una doble vida por miedo a visualizarse, por miedo justamente a lo que decía Javier, al qué dirán. Lamentablemente es una realidad que sigue acompañándonos hasta nuestros días. Esperamos que fruto de esta inclusión efectiva de las diversidades sexogenéricas sea algo que se vaya extinguiendo gradualmente, pero lamentablemente muchas personas tienen que, víctimas del temor a la violencia, llevar esta doble vida. Y hablo de violencia en un ámbito mucho más amplio, porque a veces, por ejemplo, una de las violencias más invisibilizadas es la violencia patrimonial, en la cual los padres condicionan el apoyo económico para el control de los hijos e hijas. Entonces, claro, la persona dice, yo tengo que estudiar mi carrera y tengo que quedarme callado, obtengo mi título y se acabó. Ahí empieza esto. Y a nivel de unidades educativas, el bullying homofóbico sigue siendo uno de los problemas más complejos, porque hay este tema de la visibilidad versus la reserva, que en el desarrollo de un adolescente, de un niño, niña adolescente, esto puede ser realmente con repercusiones en su salud mental y salud integral muy complejos. Y parte de la información y parte también de los derechos que se exigen es que se manejen los términos apropiadamente. Antes de irnos a la pausa, para su conocimiento, lesbiana es aquella persona que se identifica como mujer y que se siente atraída física o emocionalmente por otras personas que también se identifican como mujeres. Gays, persona que se identifica como hombre y que se siente atraído física o emocionalmente por otras personas que también se identifican como hombres. Y en el transcurso de este programa estaremos viendo otros términos. Nos ayudarán también nuestros expertos para que usted conozca un poco más de lo que estamos hablando. Arturo. Un dato importante que me parece también que puede servirnos para irnos, antes de irnos a la pausa, y es que de enero de 2013 a 31 de marzo de 2014 se hizo una investigación en América Latina y resulta que 594 personas LGBTI o percibidos como tal fueron asesinados. 594 personas en menos de un año. Venimos ya.
Muchísimas gracias por preferir la televisión pública. Hoy al mediodía estamos hablando sobre el Día Internacional del Orgullo Gay o del Orgullo LGBTI. Y tenemos comentarios también que llegan desde nuestras redes sociales. También gracias por seguirnos a través de estas plataformas informáticas. Lucy Kimis nos dice, magnífico tema, es muy importante para tener más conocimientos y así transmitirle a nuestros hijos. Felicitaciones por este programa. Muchísimas gracias a usted, Lucy. Y Ana Carolina Negli Rodríguez nos dice, qué buen tema, estoy almorzando con mi hijo y me está preguntando qué es de lo que están hablando, muy clara la explicación. Ese es el objetivo, Arturo. Perfecto, fantástico. Y nosotros con eso también, para que nos sigan acompañando y para seguir entendiendo mejor todo este tema, que no debería ser tan difícil, que debería ser más bien hablado con muchísima más frecuencia entre todas las familias ecuatorianas. Vamos a conocer de un caso en particular que decidió contarnos a todos su historia. Él es Fernando, tiene 24 años, es venezolano, su verdadero nombre es María Fernanda Machado, es transexual, cuenta que desde que tiene memoria se sintió hombre y tan pronto terminó el colegio pudo exteriorizar su identidad de género. Ya a mis 14 años fue que descubrí qué era lo que sucedía en mí. Entonces comencé a indagar por internet y coloqué me siento hombre, nací mujer y descubrí un colectivo, creo que era en España, de chicos que eran iguales a mí y yo dije, no, definitivamente no estoy loco. O sea, hay alguien que piensa como yo. Pero sin embargo, nunca me atreví en ese momento a exteriorizarlo porque tenía muchísimo miedo, vaya, estaba en la etapa prepuberal o puberal y es una etapa donde te da temor el rechazo, el qué dirán, la cuestión. Entonces tuve que esperar hasta mis 19 años y de allí comencé mi proceso de transición. Cuando Fernando le confesó a su madre de su orientación sexual, le fue duro aceptarlo. Eso fue para ella como un balde de agua fría. Estuvo alrededor de 2 años renuente a la idea y ya, bueno, se curó de eso totalmente, de manera que cuando volví a salir del closet le dije, ¿sabes, mamá? No es solamente esto, sino que aparte me siento hombre, yo soy un hombre. Y ahí ya mi mamá estaba ya más empapada en el tema LGBT y eso, y fue más fácil para ella. Fernando se sometió a un tratamiento hormonal con la ayuda de su madre. La terapia en reemplazo hormonal es una cosa delicada y tiene que ser con sumo cuidado médico y suma vigilancia porque sí, te ves espectacular por fuera, pero por dentro te puedes dañar todo el organismo. Entonces mi mamá me dijo, mira, me insistió, anda primero a esto, vamos a hacer las cosas bien y bueno, así fue. Hice mi terapia de reemplazo hormonal durante 2 años, yo comencé a los 20 y abandoné a los 22. De allí planeaba tener un bebé y de manera que tenía que dejar las hormonas porque eso me inhibe el proceso de ovulación. Hace 2 años, Fernando llegó a Ecuador para encontrarse con Dayan Rodríguez, reconocida activista LGBTI. Ellos se conocieron a través de Facebook y fue amor a primera vista, tanto así que a las 3 semanas de vivir juntos, él salió embarazado de Dayan. Que vi al bebé... Ay, voy a llorar. En lo que vi al bebé yo creo que eso fue el momento más feliz de mi vida porque yo... Mira, por mucho que lo soñaba, yo no sabía que ese sueño se iba a materializar y pasó de una manera tan rápida, tan sorpresiva, intempestiva. De inmediato, bueno, lo cargué, le di de lactar, le caían las lágrimas encima, fue una cosa súper linda. Lo amo y su mamá lo ama y de verdad que yo por él, mira, hasta lo que no tengo lo doy. Fantástico y reconocido caso, Van, ese que estábamos viendo en este momento. Sí, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia, porque nos permite continuar con el diálogo. Y queríamos pues seguir abordando en este tema con los términos, ¿no? Sería interesante decirle a la gente, por ejemplo, que los trans, este es uno de los términos más complejos, ya que engloba varias categorías. Los transgéneros son personas cuyas identidades de género son diferentes del género que se les asignó al nacer. Estaremos abordando más. Primero queremos saludar también a Jenny Holguín Alcíbar, que nos sigue a través de Facebook Live. Ella dice, qué buen tema, me ayuda muchísimo, yo paso por algo igual en mi casa, hashtag orgullosa de lo que soy. Alfredo Soriano nos dice que los credos religiosos se practiquen y se propague el respeto y amor al prójimo. No se puede ser selectivo en los principios.
algo tal vez que comentar respecto de la participación ciudadana en este Me parece momento. espectacular, creo que, como mencionábamos al inicio del programa, el visibilizar este tipo de temas permite llevar a la mesa familiar, empezar a conversar de esto y favorece esta evolución social desde este micronúcleo de la familia, y el que puedan las familias estar conversando este tipo de temas con su familia, que haya personas que se sienten orgullosas, que se reafirman en eso, es parte de los aportes que se puede dar desde todos los aspectos, en este caso de los medios de comunicación, a este desarrollo. Una cosa es conversarlo, otra cosa es tratar de entenderlo y otra cosa es vivirlo día a día. ¿Cómo es un día de una persona que tiene que, en muchos casos, luchar con la discriminación? ¿Cómo es un día? Bueno, yo creo que hay distintos grados de discriminación, porque vemos a una persona transgénero y una persona transgénero las 24 horas del día tiene que pasar por discriminaciones, desde que se sube el bus hasta que llega a su casa. Todo el tiempo está expuesta. O sea, el primer momento es el de las 8 de la mañana, me voy a mi trabajo. Ahí ya empezamos a sentir discriminación. Entro a un restaurante a comer, no señorita, este es el baño de mujeres, usted es hombre, vaya para allá. Por ejemplo. Entonces, para las personas transgénero es mucho más complicado, es todo el día a día. Pero para una persona gay o lesbiana que de pronto puede camuflarse con el resto de la sociedad, que de pronto su cuerpo no es tan feminizado en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres su cuerpo o su imagen no es tan masculinizada, entonces pasa como cualquier otra persona, no hay ningún problema, de pronto hasta que se enteran de que sus compañeros o se entera su jefe o su jefa se entera de que es gay o que es lesbiana, y ahí pueden empezar un poco los problemas. Respecto de esas conquistas que habíamos hablado hace poco también, por ejemplo, en el tema de los trans en las últimas elecciones, vimos ya la posibilidad de que puedan ponerse en la fila en la que ellos se sientan identificados. Ese podría ser tal vez uno de los pasos que nos lleva hacia una sociedad más respetuosa, más inclusiva. Y de favorecer esta salud integral. Incluso los protocolos de acompañamiento a personas transgénero recomiendan esto de la transición social. Es decir, que las personas puedan ir viviéndose efectivamente al 100% coherentes a su identidad de género, no solamente a su sexo biológico. Eso implica cosas como estas que permitan efectivizar este derecho de las personas. Si vamos a otro tipo de cosas, lo que decía Javier, el uso de los baños, y un tema, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, el generar estos entornos educativos que permitan esta transición social. Ahí tal vez se abre otro tabú, otra polémica, que es en relación a los menores de la diversidad sexogenérica. Porque ahí es, digamos, los adultos, no es que nacemos de esporas y no somos adultos. Hemos sido niños, niñas, adolescentes, y en ese proceso estos niños hay que reconocer esos derechos, y uno de estos derechos puede ser también el derecho a la transición en el caso de las personas trans. Algo importantísimo que me parecía, y hablábamos mientras estaba el reportaje también, es ¿uno nace con preferencias sexuales? Conversamos un poco, me pareció fantástico. Es súper interesante esa pregunta, porque es una de las preguntas tabú, que es el de nacen o se hacen. En la construcción, primero, una de las cosas que decíamos es que hay que identificar al menos dos variables diferentes. Una que es la identidad de género, es decir, la autopercepción de la persona, lo que algunos profesionales denominan el sexo psicológico, y otra que es la orientación sexual, que es en cambio el patrón afectivo erótico que siente una persona. En la construcción identitaria, en la identidad de género, esto se produce similar a cualquier persona. Una persona, al ir concluyendo la primera infancia, iniciar su segunda infancia, empieza a construir esta imagen del yo. ¿Quién soy yo? En función de un reconocimiento de sus características y en función de la comparación. Yo soy más gordito que, yo soy más alto que, yo soy más moreno que, y empiezo a reconocer que soy inteligente, que soy amigable, que soy todo esto. Y una de estas facetas es mi identidad sexual, mi identidad de género. Entonces muchas personas, por ejemplo los niños transgénero, tienen esta acepción ya incluso desde muy pequeñas, en las cuales ellos reconocen esto de que soy un... Fernando, escuchábamos en el reportaje, decía, yo siempre me sentí un niño, aun cuando estaba en un cuerpo de una niña. Eso forma parte de la identidad. Mientras que la orientación sexual se afianza sobre todo en la adolescencia, cuando aparece estos cambios corporales y hormonales que refuerzan este patrón afectivo erótico hacia personas del mismo sexo, del otro sexo o de ambos sexos.
Y a propósito de eso, Fantástico. otra tal vez conquista, otro paso hacia la igualdad de los derechos, el que si a mí me pusieron cuando era niño Juan, y yo no me siento Juan, ahora ya por una única vez se puede acudir al registro civil para hacer este cambio de nombre, ¿no? Así es. Eso es algo muy importante y una lucha que ha tenido años, porque qué importante es que en tu cédula, cuando tú vas a hacer cualquier trámite, diga tu nombre y digamos si tienes un nombre femenino y tu género dice masculino. Entonces hay una incongruencia y la discriminación empieza también desde ahí. Entonces, qué importante es que tenga el género, que también tenga el género y que concuerde. Si mi nombre es femenino, entonces mi género femenino. Lo interesante también sería que todos tengamos en nuestra cédula y conste nuestro género y no solamente las personas transgénero, porque nuevamente aquí es como solo ellas tienen género y los demás, entre comillas, los normales, entonces tenemos sexo en nuestra cédula. Bueno, es un proceso también, Es un proceso, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno sería, yo quisiera ir a la cédula y ponerme, en vez de que me pongan mi sexo hombre, me pongan mi género masculino, ¿no? Porque género finalmente tenemos todos. Por supuesto. Saludamos en este momento también a Aidita Toro, que nos sigue a través de Facebook Live. Ella nos dice, excelente tema. Todos debemos ser tolerantes, no solo con ellos, también con nosotros mismos. ¿Quiénes somos para señalar? Respetemos y respetémonos. ¿Es un tema de respeto? ¿Es un tema de tolerancia? ¿Es un tema de inclusión? En estos momentos, ¿cuál es la bandera de lucha que tiene la comunidad LGBTI? El término último que mencionaste de inclusión creo que puede representar el puntal de esto. Es decir, la inclusión implica no solamente la tolerancia, que podría ser una especie de decir, bueno, ya no te voy a atacar, pero tú allá. Claro. El respeto, que puede decir, sí, respeto y Esas respeta. dos como que marcan distancia entre el uno y el otro. Mientras que la inclusión es naturalizar la diversidad sexual como parte de nuestra realidad e incluir efectivamente a todas las personas. Cuando se habla de este acceso pleno a derechos que está contemplado en nuestra Constitución, eso es lo que habría que ver en la cotidianidad, es decir, que una persona pueda ir al centro de salud y atenderse como lo hace cualquier otra persona, que una persona pueda ir a su unidad educativa y pueda ser tratado o tratada con el respeto, con la inclusión, con todos los elementos que favorezcan ese acceso pleno al derecho. Lamentablemente, en muchos de los casos todavía sigue habiendo una exclusión, una marginación, o peor, en algunas personas que proponen este tema de una segregación, es decir, un espacio particular para las personas de la diversidad sexogenérica, que totalmente, bajo mi criterio, sería contraproducente con esta evolución social. Por supuesto, no hay duda. ¿Qué hacemos, pero si es que en algún momento sentimos este tipo de discriminación? ¿A quién acudimos? ¿Quiénes nos ayudan? ¿Para dónde vamos? Bueno, hay varias instancias, ¿no? Y lo primordial quizás sería tener un primer acercamiento con las organizaciones que estamos trabajando en defensa de los derechos LGBT. Entonces, Fundación Ecuatoriana Equidad, Igualdad de Derechos Ya, y luego ya también otras instancias, si no conocemos eso, instancias de justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, si necesitamos poner una denuncia por violencia o agresión física, psicológica. También de pronto en los centros de inclusión social y defensa de derechos municipales también son importantes, que ahora sí hay un poco más de diversidad en todos los lugares o ámbitos a donde yo puedo ir a poner mi queja, mi denuncia. Ahora, lo difícil es de pronto cuando suceda un acto de discriminación en el espacio público, y eso es a veces lo más común, que estoy en la calle, estoy esperando el bus, estoy en la estación del metro, estoy con mi pareja, me beso y me atacan, me agreden. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo denuncio? Entonces, lo importante ahí, y a veces desde mi perspectiva creo yo que tal vez ahí no se puede hacer mucho en el tema legal, pero sí se puede hacer mucho en el tema social. Y entonces es enfrentar esa situación, tampoco aislarme, tampoco responder con violencia, pero sí responder claramente de cuáles son mis derechos que están siendo afectados. Y eso empieza también por la comunidad LGBT, de que nos informemos, de que nos empoderemos de nuestros derechos y conozcámoslos muy bien para saber cómo actuar y cómo defenderlos. La unión hace la fuerza. Exacto, y esto nace también de ser parte y unirte y acoplarte a todos los movimientos LGBT y organizaciones que participes, ¿no? Que participes, que también seas parte, porque eso te alimenta a ti como persona y así te ayuda a enfrentar todas estas situaciones. Ahora, que la información no solo debe ser exclusiva de la comunidad LGBTI,
todos como sociedad Así es. debemos informarnos. Así es. Por eso también le decimos que bisexual es aquella persona que se puede sentir atraída física o emocionalmente por personas que se identifican como mujeres o como hombres, e intersexual es aquella persona que presenta una discrepancia entre su sexo y sus genitales, por tanto posee características masculinas y femeninas. Y un último término que les dejo para que usted también lo debata al interior de su familia: queer. Este término incluye al resto de minorías que no se pueden incluir en las categorías anteriormente citadas, Arturo. Por supuesto que sí. El tema del día a día, que es el que conversábamos también hace un momento, que me parece que es fundamental. ¿Quiénes son más rechazados en este caso en la comunidad ecuatoriana? ¿Qué géneros quizás son los que más sufren de rechazos? Yo creo que más que una población en particular, tiene que ver con aquello que es visible, con aquello que se sale de la norma. Por ejemplo, los temas de acoso, de bullying homofóbico, lo que se censura, lo que se ataca es lo que se denomina la presunción de no heterosexualidad. O sea, ni siquiera es la diversidad sexogenérica, sino aquella persona que no responde a este estereotipo de lo que es ser hombre y ser mujer, estereotipado completamente. Por ejemplo, todos recordaremos el típico insulto de una persona, de un hombre que llora, es agredirle hacia el tema de la diversidad sexogenérica. Por supuesto. Igual, una mujer que se corta el cabello ya es una machona, ya es... Entonces, cualquier cosa que se salga de este binarismo de género es lo que es atacado. Por eso es que incluso este tema del acoso, del bullying homofóbico, no está solo hacia las personas de la diversidad sexogenérica, sino aquellas que pueden tener algún tipo de expresión diferente. Y ahí quiero ratificar lo que tú decías. Cuando decimos unirnos todos de diversidad sexogenérica, no es solo la población LGBTI, es toda la población, porque la población heterosexual también forma parte de la diversidad sexogenérica. Y la población heterosexual también tiene una voz que hacer escuchar y que defender probablemente no es directamente, es decir, no es que yo porque sea de la población tengo que sumarme a esta causa. Probablemente hay alguien en mi familia, hay alguien, o por el simple principio de equidad hacia el que pretendo favorecer esta unión para favorecer esta evolución social. Hoy, 28 de junio, nosotros estamos viendo que se celebra a nivel internacional el Día del Orgullo Gay. ¿Cuál es la bandera o cuáles son los lineamientos que se están promoviendo a nivel internacional dentro de la lucha por la no discriminación? Bueno, parte, y creo que como una campaña que ya va llevando varios años, es que todos tengamos los mismos derechos, que no se nos considere personas de segunda clase, que tengamos menos derechos que otros. Entonces está el tema de la lucha del matrimonio civil igualitario, el tema de la adopción, el tema de la identidad de género que se ha reconocido. Y este tema a veces sí es un poco álgido, porque ahí te contrapones con varios sectores que están en contra de esto. Pero lo importante aquí es reconocer y saber que así como nosotros también aportamos a la sociedad, así como también nosotros somos profesores, somos estudiantes, somos empresarios, somos etcétera, etcétera, aportamos también a la sociedad. Por supuesto. Y necesitamos también que se nos reconozca los derechos que merecemos, nada más. Es lógico. Lo único. Yo quiero puntualizar una cosa antes de que Vane lea un mensaje que nos han mandado también a través del internet, y es que quizás este programa, Vane, ha sido en el que menos llamadas hemos recibido. Quizás en realidad en el que menos llamadas hemos recibido, no hemos recibido ni una. Por el contrario, en cambio, hemos recibido muchísimos mensajes a través de Facebook. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Hay que también entenderlo, y es que nos cuesta hablar de esto, y para eso estamos también aquí. Este tema sigue siendo tabú, sigue siendo inmensamente difícil de tratar. Así es, por ejemplo, Bría Cloé Salazar nos dice: se puede hablar y decir sí apoyo, sí respeto, pero aún en la actualidad las chicas trans se nos discrimina mucho, no podemos encontrar un trabajo o se nos discrimina, se nos aísla cuando se enteran. Un poquito de lo que habíamos comentado, entonces que este espacio sirva para generar el debate, ya lo hemos dicho, que sirva también para que se visibilicen cierto tipo de situaciones que pasan tal vez muy cerca de nosotros y que hay personas que están padeciendo, que están sufriendo porque todavía no pueden ser lo que quieren ser. Momento de una pausa, al regresar tendremos nuestro segmento que a todos nos gusta, se dice que...
estábamos viendo en el espacio publicitario una campaña contra la quema de bosques, por supuesto. No sé si sepan que en Quito sigue habiendo un clima terrible, sigue lloviendo muy, muy duro, pero sí, por favor, cuidemos los bosques. Con ese paréntesis, nosotros nos vamos con el segmento Se dice que. Vamos a presentar algunas afirmaciones que se dicen por ahí, ¿serán reales o no? Veamos la primera de la tarde, nos dice, no se puede ser gay, lesbiana en Medio Oriente y el norte de África. ¿Eso es así? Como decía Javier, hay algunos países que lamentablemente todavía mantienen incluso pena de muerte. Entonces, probablemente Medio Oriente y la parte de algunos países de África representan uno de los espacios más inhóspitos para la población LGBTI. Pero eso es importante recalcar que no significa que no haya población LGBTI. O sea, lo único es que no se puede visibilizar ese tipo de realidades. Nuestro segundo, se dice que el día nos propone, no hay vida LGBTI dentro de las religiones. Totalmente falso, porque los LGBT y las diversidades sexogenéricas es un tema transversal y hemos estado desde que inicia la historia y en todo el mundo. Entonces, la religión también es parte de esto. Y de hecho, hay una historia interesante en la Edad Media donde se permitieron algunos casamientos de parejas homosexuales, justamente porque, ¿qué es lo que decía la religión? Decía, lo que está prohibido son las relaciones fuera del matrimonio. Entonces, los casamos y ya pueden convivir en pareja. Pero eso sucedía antes, así en esos huequitos de la historia muy interesantes, pero que luego nuevamente se llegó a castigar. Dicen que los grandes pensadores griegos también eran homosexuales, También, porque por la mujer supuesto. tenía un rol totalmente invisibilizado en la sociedad, la última rueda del coche, la mujer. Y tal vez no por comisión, sino también a veces por un tema de construcción social, porque en aquel entonces pues la homosexualidad no era castigada. Se veía de otra manera. Exacto, inclusive algo como una especie hasta de ritual de iniciación entre hombres, ¿no? Entonces, hay organizaciones gays cristianas, por ejemplo, de hombres, mujeres, LGBTI, que profesan su espiritualidad a través de una religión. De esa forma también. Yo creo que es una lucha también ahora poder concretar y hacer que estas dos que parecían agua y aceite, ahora creo que ya se pueden unir un poco, porque tienen mucho que ver. Pueden encontrar coincidencias. Exacto, coincidencias, como decía una que comentaba el programa, es decir, buscar el amor al prójimo y el respeto. Eso es lo que realmente buscamos todos. Perfecto, vamos con nuestro tercer. Se dice que de la tarde. Tener una orientación sexual diferente es solo una etapa. Justamente lo que comentábamos. Hay algunos sexólogos que describen que durante el afianzamiento de la orientación sexual en la adolescencia, hay momentos en los cuales la persona puede tener prácticas bisexuales sin que necesariamente tenga que ver con la identidad sexual. Pero eso no significa que, por ejemplo, la bisexualidad no exista o que las diversidades sexogenéricas en su totalidad sean un afianzamiento de la identidad y no más bien una cosa como que pudiéramos decir una etapa o que se puede superar. Forma parte del descubrimiento de la exploración sexual y si es que está bien guiada, eso se afianza en cualquiera de las diversidades. Inclusive creo que muchos gays y lesbianas pasaron también por una etapa bisexual, porque en un inicio tanto un poco el entorno social te convence para que tengas una vida heterosexual y tú mismo hasta te intentas convencer de eso. Luego te dices, no, te das cuenta y dices, no, estoy jugando con mi vida, entonces es preferible me identifico con lo que realmente siempre soy y tal vez me quise hacer el ciego, ¿no? Pero también obviamente está el tema de que yo me encuentro en la mitad y soy bisexual. También pasa. También. Vamos con nuestro último, se dice que del día, que nos dice, tener una orientación sexual diferente no es una enfermedad. Por supuesto, desde el año de 1990, la Organización Mundial de la Salud descartó como un trastorno mental la homosexualidad. Lo que sí especifica es que lo que sí es un trastorno es cuando tú tienes una inconformidad con tu orientación sexual, cuando tú no aceptas tu orientación sexual. Eso sí puede llegar a ser un trastorno. Pero el hecho de tener la orientación sexual que tengas, no es. Porque inclusive hasta yo puedo ser heterosexual y no sentirme conforme y tener mis conflictos con mi heterosexualidad. Entonces, ese es un trastorno, más no la homosexualidad o la heterosexualidad en sí. Ese es un problema porque recién en 1800 se patologiza la diversidad sexogenérica. La medicina, por bien hacer, intentó incluirlo dentro de sus manuales a la homosexualidad
y lamentablemente esto generó muchas malas prácticas, violaciones a los derechos humanos, e incluso antes del 90, en 1973, la APA en el manual de trastornos mentales saca la homosexualidad de este manual, y en el 90 en el CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ya termina de salir. Es una de las banderas que, si se dan cuenta, estamos hablando de un montón de años y que lamentablemente todavía en nuestros días hay personas que lo dudan, que cuestionan esto y lo podrían ver como una enfermedad. Es una de las, por ejemplo, como red de psicología, es una de las premisas que más abanderamos para afianzar incluso en muchos profesionales, malos profesionales, que están haciendo mala práctica, engañando a las personas. A propósito de la bandera, hemos hablado mucho de la bandera, y la hemos visto también en las claquetas. Para conocimiento de la ciudadanía, tiene varios colores. La primera fue ondeada en 1978, autoría de Gilbert Baker. Tenía los colores rojo, sexualidad, rojo, vida, naranja, salud, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, turquesa, magia o arte, añil, serenidad o armonía, violeta, espíritu. De eso se suprimieron actualmente el rojo, el rosado y el turquesa. El rosado y el turquesa. Ajá, precisamente porque, y es una cuestión tan básica como, chuta, es muy difícil conseguir esas telas, esos colores de esas telas. Entonces, para las primeras marchas y las que ya se empezaron a popularizar fueron la de 6 colores, que son como los colores más fáciles que eran de encontrar. Entonces, así se popularizó la bandera, de hecho. Yadira Castro nos dice, buenas tardes, buen programa, ante todo el respeto, todos somos iguales, deberían extender por lo menos unas 2 horas. Imagínate, sería buenísimo. Nosotros contentos, siempre queda algo pendiente, felicitaciones. Y también nos dice Jenny Holguín Alcíbar, quisiera ir a la Fundación Equidad, ¿me podrían dar información de dónde queda ahí en Quito? De pronto Fundación Equidad y también de la red, para que la gente sepa en este momento. Por supuesto, Fundación Ecuatoriana Equidad está ubicada en las calles 6 de diciembre y Lizardo García, en plena esquina. Estamos ahí de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos algunos servicios muy interesantes que son para toda la población, pero que están un poco especializadas para la comunidad LGBT. Servicio psicológico, médico, exámenes también de sangre, de VIH, el tema de la asesoría legal también y familiar también. O sea, si quieres simplemente llegar, ir y conocer y formar parte también de los espacios comunitarios, que al menos es de lo que yo me encargo, son estos espacios de talleres, videoforos, actividades de integración para toda la comunidad, para que todos nos fortalezcamos. Ahí topamos varios temas, así que todos invitados a que asistan a la Fundación Gracias Equidad. a Javier Pascuel, coordinador comunitario de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Edgar, por favor, para el cierre. Muchas gracias. La Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI representa un grupo de profesionales que hemos decidido aportar desde la academia con la inclusión de las diversidades sexogenéricas. Estamos en la Avenida Edmundo Carvajal y Calle D, en el sector norte de Quito, en el sector del Bosque. Nuestros servicios son fundamentalmente asistencia psicológica, servicios de sensibilización y capacitación e investigación. Es más en el área académica en la que estamos, y más bien haríamos una invitación a todos los profesionales de la psicología que deseen informarse y conocer a esto, que se unan a nosotros, y a la población en general. Hay proyectos, por ejemplo, como el de bullying homofóbico, en la cual está desarrollado fundamentalmente por jóvenes para jóvenes. Y quizás nuestro tema de mañana, Arturo, también podría ser de interés para la comunidad LGBTI, que tiene que ver con los riesgos estéticos, ¿no? Y es que en gran medida eso influye también. Y antes de irnos, ¿qué les parece si les preguntamos a ustedes también? Muchísima gente se somete a estas operaciones sin los mínimos estándares de calidad. Eso pasará mucho. Así es, muchas personas transgénero inician su transición por lo que a mi amiga le ayudó. Es que le hicieron bien las hormonas, es que se operó, es que esta persona te operó muy bien y barato. Entonces, sí, y como no existe un sistema de salud que realmente se preocupe, y tal vez no existen tanto los profesionales en esta área en nuestro país, entonces ahí mucha gente cae en la clandestinidad. Definitivamente es un tema, es un indicador clarísimo de la exclusión de los servicios de salud. Porque como no tienen una respuesta oficial desde los servicios de salud, entonces se hace de forma clandestina y no supervisada. Ese es entonces el tema ya planteado para mañana. Les agradecemos muchísimo, como siempre, por estar ahí. A ustedes, a pesar de que hoy no nos llamaron, pero nos mandaron muchísimos mensajes, les agradecemos, como siempre, por su atención y por acompañarnos. Esto fue Al del Mediodía. Ya viene el equipo para que usted conozca también lo que pasa en el mundo del deporte, y esta es su televisión pública. Hasta mañana. Chao, chao.